Muy buenos días, mi nombre es Juan David Ramírez, compañero del diplomado. Hoy vamos a hablar de la fase 3, reconocer el plan de inducción, entrenamiento y el proceso de capacitación. Como primera medida encontramos el proceso de socialización e inducción del personal. ¿Qué quiere decir? Es el proceso en el cual la empresa busca que el nuevo recurso humano, el nuevo integrante de la compañía, se adapte al funcionamiento al funcionamiento que tiene la compañía y que el empleado entienda las actividades, cómo trabaja la empresa. Eso sirve para que se integre y el personal se desarrolle de la mejor manera dentro de la empresa. Las etapas de inducción tienen dos fases: introducción a la organización e introducción al puesto de trabajo. ¿Cómo lo podemos mirar para que se entienda mejor? La introducción a la organización es el momento donde el colaborador entiende de forma general la compañía, donde conoce la historia, la misión, la visión, los valores corporativos, los beneficios, el reglamento de la compañía de forma general, a grandes rasgos de toda la empresa. Y la introducción al puesto de trabajo se puede decir que es más específico, es donde el funcionario entra a revisar su puesto de trabajo, su rol, sus actividades, cómo hacerlo dentro de la organización para aportar lo que ella necesita para generar o conseguir los logros esperados. Las etapas de socialización del personal son 3, según Robbins 2008. El preingreso, el ingreso y la metamorfosis. El preingreso es el momento en que el aspirante conoce los valores, la filosofía de la empresa, conoce las características de esta, los resaltantes, sus cualidades mayores, ¿sí? El ingreso, como su nombre bien lo indica, es el momento donde el empleado ya firma, digamos, un contrato, donde ya, como su nombre bien lo indica, empieza o inicia su nuevo reto dentro de la organización, es donde ya es nombrado, se le presenta el cargo. La metamorfosis es donde las actitudes del colaborador y los de la empresa se compaginan de una manera adecuada y se ajustan de manera tal que logren un complemento y se desarrollan los valores o los objetivos planteados por la organización. Hay métodos de socialización del personal, ¿no? El proceso selectivo, el contenido, el cargo, supervisor, la supervisión como tutor y el grupo de trabajo. El proceso selectivo es la presentación, las características del ambiente de trabajo. El contenido del cargo, pues como su nombre bien lo indica, es donde se expresan las tareas o las actividades asignadas de acuerdo al cargo que se haya otorgado. Supervisor como tutor es donde ya es un medio de comunicación donde se va a brindar el mejor acompañamiento a este colaborador para supervisar que sus actividades inicialmente se desarrollen de la mejor manera. Grupo de trabajo, pues es donde ya se integran o se conocen los aspectos positivos y la integración del mismo para tener experiencias positivas. El plan de acogida. Antes vamos a métodos de selección del personal. Dice lista de personales, revisar y actualizar programas de inducción, citar al colaborador contratado, firmar el programa de inducción, ejecutar el programa de inducción, enviar capacitaciones, evaluar el programa de inducción y entregar certificado de inducción. Es decir, desde el ingreso, la forma en cómo se va a adaptar este empleado a la organización, luego el supervisor que va a estar pendiente del aprendizaje y de la adaptación de este colaborador al cargo y luego la evaluación de este colaborador según el programa de capacitación. El plan de acogida pues es ayudar el proceso de la integración, buscar la autonomía, que este colaborador cada día se sienta más autónomo, más seguro para que sea más eficaz dentro de su puesto de trabajo, buscar que el empleado pueda compartir los valores de la compañía, que los entienda y se los arraigue profesionalmente para que crezca, no solamente para que crezca de una manera integral, personal y profesional. Ayudar a reducir dudas sobre el proceso generado y estructurar la organización, la incorporación del personal. ¿Cómo llevar a cabo el plan de acogida? ¿Cómo llevar a cabo lo que nombramos anteriormente? ¿Cómo se planifica el plan de acogida? ¿Qué información necesita el empleado? Primero, ¿qué información necesita el empleado para funcionar bien dentro de la organización? ¿Quién realizará el seguimiento, la tutoría? ¿Cómo se está capacitando este personal? ¿Qué tanto está aprendiendo? ¿Cómo se va a encontrar el momento donde ya empiecen las actividades? ¿Cuándo y durante y cuánto tiempo va a durar este plan de capacitación? ¿Cómo llevar a cabo el plan de acogida en la segunda fase? Es la fase de implementación propiamente del plan. Primero se planea, luego se implementa, luego se lleva a cabo.
el proceso de selección, primeras impresiones, expectativas, la bienvenida a la organización. Aquí ya estamos hablando, poniéndolo en un campo práctico, el proceso de selección, la bienvenida al empleado dentro de la compañía, la incorporación, que es diferente, es donde ya se le empieza a presentar la empresa, cómo funciona, el cómo y el qué, el seguimiento a ese cómo y qué que se le está enseñando, cómo está aprendiendo, cómo lo está tomando, qué tanto le está sirviendo al colaborador, cómo llevar a cabo el plan de acogida. En la tercera fase habla de soporte del plan de acogida, cómo nos vamos a soportar o qué qué materiales o qué herramientas vamos a utilizar en el proceso de selección, primeras impresiones, expectativas, la bienvenida a la organización. Aquí ya estamos hablando, poniéndolo en un campo práctico, el proceso de selección, la bienvenida al empleado dentro de la compañía, la incorporación, que es diferente, es donde ya se le empieza a presentar la empresa, cómo funciona, el cómo y el qué, el seguimiento a ese cómo y qué que se le está enseñando, cómo está aprendiendo, cómo lo está tomando, qué tanto le está sirviendo al colaborador, cómo llevar a cabo el plan de acogida. En la tercera fase habla de soporte del plan de acogida, cómo nos vamos a soportar o qué materiales o qué herramientas vamos a utilizar en el plan de acogida. Hablamos de un manual de bienvenida, presentación de la empresa, organigrama, políticas sociales, ficha de presentación, presentación del empleado, nombre, función que desarrolla, hoja de vida, coordenadas profesionales. La capacitación y el entrenamiento. Hoy en día las empresas cuentan como un factor importante el factor humano, por lo cual es necesario que se capaciten y aumenten su conocimiento, para que permita el desarrollo para la adquisición de nuevos conocimientos y ideas prácticas y que a la vez ayuden al correcto desarrollo dentro de la empresa. Un personal bien capacitado, pero dándole las libertades supervisadas que podría tener, puede aumentar su creatividad, puede desarrollarse profesionalmente y puede incrementar la productividad dentro de la empresa, innovando, generando nuevas líneas. Un personal, la capacitación es muy importante y su entrenamiento es fundamental. Los tipos de capacitación que existen actualmente: la capacitación para el trabajo, capacitación en el trabajo y el desarrollo. La capacitación para el trabajo es aquella que se desarrolla antes de iniciar una nueva labor. La capacitación dentro del trabajo es aquella en que se introduce adiestramiento, y la capacitación específica y humana ya es específica. Y el desarrollo es donde se componen ya las actividades como tal. Las etapas de la capacitación se evalúan de esta manera: evaluación del programa de capacitación, detectar necesidades de capacitación, diseñar el programa de capacitación e implementar el programa de capacitación. Es un proceso, ¿no?, donde se evalúa el programa. Primero se postula y se evalúa, luego se detectan las necesidades donde se tiene que reforzar o implementar el programa de capacitación, que prácticamente es en todos los cargos. Luego se diseña el programa de acuerdo a las necesidades y por último se implementa el cargo y la evaluación, ¿no? Diseño del programa de capacitación. Para el diseño del programa de capacitación se deben de responder las preguntas: ¿a quién vamos a entrenar? ¿En qué se va a entrenar? Lo que hablábamos anteriormente. ¿Quién debe entrenar? ¿Cuándo vamos a entrenar? ¿Cómo podemos entrenar? ¿En qué lugar entrenar? ¿Y para qué se entrena? El primer interrogante: ¿a quién vamos a entrenar? Seleccionar el personal que tenga la actitud necesaria para el rol que va a implementar o que va a llevar a cabo. O lógicamente, ¿en qué se va a entrenar? ¿Sí? Habiendo escogido bien el perfil, es mucho más fácil seleccionar en qué área, en qué se va a capacitar. Fundamental, quién lo va a capacitar, que sea una persona con el conocimiento y el cómo hacer adecuado para poder capacitar. Es fundamental la tutoría. ¿Cuándo vamos a entrenar? ¿En qué momento vamos a entrenar? ¿Cómo podemos entrenar? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo el plan de inducción? ¿En qué lugar, en qué área lo vamos a entrenar? ¿Y para qué lo vamos a entrenar? ¿Qué objetivos quiere la organización conseguir? En el diseño del programa de capacitación, la ejecución del programa de capacitación, después de responder las anteriores preguntas planteadas, vamos a desarrollar la actividad planteada. Después de la realización de la capacitación, vamos a evaluar cuáles fueron los resultados para cuál lo entrenamos, las cifras, los datos, información cualitativa y cuantitativa. También comparar con los resultados en el diagnóstico,
donde se determina la real necesidad de capacitación. Es donde se evalúa el programa de capacitación. Primero se ejecuta el programa y luego se evalúa. Muchas gracias, esto era todo.